Marcos, capítulo 1, versos 21 y 22. Amén. Hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos y las semanas atrás estudiamos cómo el Señor Jesús llama a sus primeros discípulos y los llama a ser pescadores de hombres. Y vimos que eso significa, primero, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de la forma de ser y de vivir. ¿Para qué? Para servirle al Señor. En el estudio del jueves veíamos cómo Dios ha iniciado también en nosotros una buena obra. Dice en la Escritura que Él perfeccionará la buena obra que Él ha iniciado. Al igual que los discípulos, el Señor también está trabajando en tu vida y en mi vida. Porque también nosotros tenemos un llamado a servirle a Él. Amén. Y ya platicamos, ya estudiamos semanas atrás cómo en donde tú estés, hagas lo que hagas, tú y yo podemos servirle al Señor. Amén. Haciendo las cosas como si fueran para Él. No pensando en el hombre, quedar bien con el hombre, sino quedar bien con el Señor, que es finalmente a quien servimos. Amén. Ahí vamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a leer los versos 21 y 22 de ese mismo capítulo 21. Le voy a dar lectura. Amén. Marcos capítulo 1, versos 21 al 22. Dice la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Palabra del Señor. En estos dos versos, hermanos, ¿qué encontramos? Fíjense, como primer punto encontramos algo muy interesante. Recordemos que el Señor Jesús inició su ministerio ¿en dónde dijimos? En Galilea. ¿Cómo describe la Escritura a esta región de Galilea? Como una región de sombra, ¿de qué? De muerte. Imagínense la condición de vida que había ahí. Y es justamente ahí donde el Señor Jesús inició su ministerio. ¿Por qué? Porque era necesario que ahí iniciara. Además de que había una profecía que así tenía que ocurrir. Así como el Señor encontró a Galilea, pues también así nos encontró a nosotros, en sombra de muerte. Y el Señor, con su presencia, con su luz, iluminó y rescató nuestras vidas. Pues es precisamente lo que el Señor Jesús comienza a hacer. Y lo vemos aquí, ya en el capítulo, perdón, en el verso 21, capítulo 1, verso 21, ya encontramos el Señor Jesús poniendo manos a la obra, actuando en acción. ¿Y cuál es su actuar del Señor Jesús? Bueno, aquí dice en la Escritura que entraron ¿en dónde? En Capernaum. Capernaum es una de las ciudades de la provincia de Galilea, de esta región de sombra de muerte. Repetimos, el Señor Jesús no inicia predicando su evangelio en algún seminario de rabinos o incluso en el mismo templo de Jerusalén, no, sino inició predicando su evangelio, su enseñanza, ¿en dónde? En un lugar que vivía la gente en total oscuridad. Así lo describe la Escritura. Entonces, el Señor Jesús entra en Capernaum. ¿Con qué intención? Fíjense ustedes cuál es la intención del Señor Jesús. De entrar en las sinagogas y ¿qué? Y enseñar. ¿Cuándo? Los días de reposo. Miren, la costumbre o la tradición judía dice que el día de reposo es un día para la oración, para la enseñanza de la palabra, para escuchar la palabra, para meditar en la palabra. El Shabbat es un día de descanso, el sábado. Aún hoy los judíos en todo el mundo celebran el Shabbat y algunos se reúnen en las sinagogas y van a estudiar la Biblia, la palabra de Dios finalmente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es una sinagoga?
Bueno, en pocas palabras, una sinagoga es el lugar de reunión de los judíos para estudiar las Sagradas Escrituras. Lo que para nosotros podría ser la iglesia, para ellos es la sinagoga. Ahora, vemos que el Señor Jesús entra en la sinagoga ¿con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de qué? De enseñar. ¿Sí se dan cuenta? Dice, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. Vemos cómo el Señor entonces tiene un propósito, una misión de enseñar a la gente. Pero, ¿qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Te has preguntado, hermano? ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Qué doctrina enseñó el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Tú puedes hoy en día recordar alguna de sus enseñanzas del Señor Jesús? Padre Nuestro. El Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otras enseñanzas recordamos del Señor Jesús en nuestra vida? Es muy importante. Orar, el arrepentimiento, amar al prójimo. Fíjense, entonces vemos cómo el Señor Jesús inicia su ministerio, su tarea de enseñanza. Ahora, cuando la gente lo escuchaba, vemos el verso 22, que dice que hacía la gente cuando lo escuchaba, se admiraban. O sea, porque decían, ¿quién es este hombre y cómo enseña de esta manera? O sea, él no enseña como los otros maestros, él no es como los otros rabinos, él enseña de una manera diferente, él tiene algo distinto, él enseña y habla con una autoridad que nadie más tiene. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy conocemos en los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús hablaba, que cuando Jesús predicaba ahí con estos hombres en la tierra y aún hoy, ¿de quién hablaba? De sí mismo. Y por eso tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque está hablando de sí mismo. Él es la palabra hecha carne. El apóstol Juan logra ver esta parte maravillosa de la naturaleza del Señor Jesús y dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, entre nosotros estuvo presente la palabra de Dios en carne y hueso. La palabra de Dios personificada en carne y hueso. Y Él habitó entre nosotros. Y habitar entre nosotros, ¿qué significa? Comió con nosotros, caminó con nosotros, durmió con nosotros, corrió con nosotros, navegó con nosotros, pescó con nosotros. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, es que nosotros vimos su gloria. A nosotros nadie nos contó, nosotros lo vimos. Los apóstoles fueron testigos de esa gloria manifestada en el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, es natural que la gente cuando escuchó de viva voz hablar al Señor Jesucristo se sorprendiera. Hermanos, al día de hoy, predicar el Evangelio, predicar el nombre de Cristo, causa un impacto en la persona que lo escucha. Mire, tan causa un impacto que el mundo se opone al Evangelio. Mire, hoy todo el mundo habla de bendiciones, de espiritualidad, de sí, ay, el amor y la paz, pero cuando usted habla de Jesús, hay un silencio en la sala. Cuando usted habla del Señor Jesucristo, hay una incomodidad en las personas. ¿Por qué? Porque la palabra, el nombre del Señor Jesucristo tiene autoridad como ningún otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
solo en Cristo. Y entonces encontramos pues a Jesús predicando con una autoridad, enseñando con una autoridad que nadie, ningún profeta, hermano, hermana, ninguno de los profetas, ni el profeta más grande que usted piense. ¿Quién es para usted el profeta más grande? ¿El profeta Samuel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías o el profeta Ezequiel o el profeta Daniel? Pues ninguno de ellos tiene la autoridad que el Señor Jesús tiene para hablar, para predicar, para enseñar. ¿Por qué? Porque Él habla de sí mismo. Los profetas como Daniel, como Samuel, como Ezequiel, hablaban ¿qué? Palabra que Dios les daba. Yo mismo no me considero un profeta en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento, pero al declarar la palabra de Dios estamos declarando profecía. Bueno, pues yo no hablo de mí mismo. Pues yo no vengo aquí a hablarles de mí, yo no vengo aquí a hablarles de mi vida, de mis anécdotas, de lo que siento, de lo que pienso. Yo vengo aquí a hablarles de la palabra de Dios. Pero qué interesante es entender que cuando el Señor Jesús estaba frente a un auditorio, estaba hablando ¿de quién? De sí mismo. Por eso hay una autoridad que nadie puede cuestionar y que nadie puede igualar. Ahora, vamos a ver un primer punto en este aspecto de qué era lo que enseñaba el Señor Jesús. Amén. Fíjense muy bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 20. Amén. Por efectos de tiempo vamos a ver nada más dos enseñanzas, pero debemos de tener muy claro que el Señor Jesús enseñó sobre muchos puntos que son esenciales que tú y yo los tengamos presentes. Enseñanza número 1. Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremenda declaración. Al día de hoy, hermanas, hay personas en las iglesias que creen o piensan que el Señor Jesús vino a enseñar algo nuevo, algo totalmente distinto a la ley y a lo que los profetas habían anunciado. Pues, hermano, hermana, la realidad no es así y lo vemos aquí a la luz del Evangelio. El Señor Jesús no vino a traer una enseñanza nueva. El Señor Jesús no vino a traer conceptos ajenos a la Escritura, ajenos a la ley, ajenos a los profetas, ajenos a los salmos. El Señor Jesús no vino a hacer a un lado esas cosas, sino que el Señor Jesús dice él mismo: no he venido a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar? Esta palabra significa dejar sin efecto. Fue abrogada tal ley. Eso significa dejar sin efecto. Esa ley ya no tiene efecto, ya no tiene poder, ya no está vigente, ya no le hagan caso, en otras palabras. Ya no importa. El Señor Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a hacer un lado la ley. Al contrario, yo he venido ¿a qué? A cumplir la ley y los profetas. Miren, hermano, nosotros tenemos un problema ante la ley.
que usted y yo, por más que nos esforcemos, que usted y yo, por más disciplina que tengamos, por más religiosidad que tengamos, nunca vamos a poder cumplir la ley. Si fuera esto así, entonces por demás murió Cristo. Si cualquiera de nosotros pudiera asegurar y decir que en nosotros está cumplir al 100% la ley de Dios, hermano, estaríamos mintiendo. Porque si un hombre como tú y como yo es capaz de cumplir la ley, entonces, pues no fuera necesario el sacrificio del Señor Jesús. Porque entonces, para ser salvos, bastaría con cumplir la ley. Recordamos aquel hombre que se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le responde, pues ya sabes, cumple la ley. Y entonces el joven dice, pues desde mi juventud, desde mi niñez, me han enseñado, lo he cumplido. Bueno, el Señor Jesús le dice, entonces te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y entonces ven y sigue. ¿Qué dice la escritura? La reacción del joven se puso triste porque era sumamente rico y entonces se dio la media vuelta y se fue, a pesar de que de ello dependía su salvación y la vida eterna. Es mentira que cualquiera de nosotros podamos cumplir la ley al pie de la letra. Sin embargo, esto no significa que menospreciemos la ley, que desechemos la ley. Esto no significa que ignoremos la ley. O esto no significa que despreciemos con nuestra vida la ley de Dios. ¿Qué significa entonces? Bueno, significa que Cristo ha venido a cumplir la ley y los profetas por ti y por mí. ¿Por qué entonces la escritura declara que aquellos que estamos en Cristo somos declarados ¿qué? Justos? ¿Por qué la escritura dice que en Él somos ¿qué? Justificados? ¿Por qué? Porque Él sí pudo cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir. Pero eso significa que la ley no tenga vigencia. Eso no significa que la ley haya perdido su valor. Tanto está vigente y tanto vale que el Señor Jesús pagó con el precio de su cuerpo y de su sangre ese precio de cumplir la ley por amor a cada uno de nosotros. A veces hay esta idea en las iglesias cristianas de que pues ya la ley no tiene ninguna relevancia para nosotros. No, sí tiene mucha relevancia. Tan la tiene que número uno, el Señor Jesús no la desecha. Y número dos, por esa ley, el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Y eso dónde está? En la ley. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no vino a enseñar algo nuevo. Fíjense lo que dice el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Todo. Absolutamente todo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso no es desechable. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, no es desechable. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nos vamos entonces a regresar a las prácticas judías, a hacer las celebraciones judías. No. ¿Por qué? Porque en Cristo ya tenemos el cumplimiento de la ley. Cristo para ti, para mí, para los creyentes en Él, en Cristo cumplimos la ley. Estamos bajo su cumplimiento, bajo su sacrificio. La cruz de Cristo es el signo, es el símbolo, su sacrificio en la cruz es el pago del cumplimiento de la ley en favor tuyo y mío. Entonces, hermanos, esta es una primera enseñanza, que la ley no ha perdido su vigencia ni su valor, sino todo lo contrario. En Cristo hemos encontrado la justificación
no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Para que se entienda, en Cristo somos declarados como si hayamos cumplido toda la ley sin haberla cumplido. Fíjate. En Cristo somos declarados como que si hayamos cumplido toda la ley sin haberla cumplido. ¿Quién la cumplió por nosotros? El Señor Jesús. ¿Quién pagó por ti en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Entonces, primera enseñanza, el Señor Jesús no vino a quitar la ley y los profetas, sino al contrario, la vino a cumplir. ¿Por qué la vino a cumplir? Porque tú y yo como seres humanos somos incapaces de cumplirla. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos, que no hay un solo justo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no podemos nosotros jactarnos de decir, ay, es que yo puedo, es que yo soy, es que yo esto, es que yo lo otro. Tú y yo, hermano, lo único que merecemos, de verdad, lo único que merecemos es el castigo eterno. Eso es lo que merecemos por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pero en Cristo Jesús, Él derrama su amor, su misericordia y su gracia. Por eso la Escritura insiste que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solamente en Cristo. Hay un canto del que me acordé ahorita que dice así: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Fue uno de los primeros coritos que me aprendí cuando llegué al Evangelio. Entonces, mis hermanos, primera enseñanza, el Señor Jesús no va en contra de la ley. No nos equivoquemos. ¿Qué es la ley? Pues la Torá, lo que los judíos le llaman la Torá, ¿no? ¿Cuál es la Torá? Los 5 libros de Moisés. Génesis, ¿qué más sigue? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Los 5 primeros libros, o el Pentateuco también se le conoce así. La Torá, la ley o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, eso es lo que se conoce como la ley. Luego, fíjense ustedes que los judíos actualmente le llaman a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj. Y el Tanaj está compuesto de la ley, es decir, la Torá, los Nebijim. ¿Qué son los Nebijim? Los profetas. ¿Cómo cuáles? Como, ¿no? Los profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Amós, como Ageo, como Oseas. Son los profetas, ¿verdad? Los mismos que tenemos nosotros en lo que le llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego también ese Tanaj, o como lo llaman los judíos el Tanaj, está compuesto por algo llamado los Ketubim. ¿Qué son los Ketubim? Los escritos o escritos, diversos escritos. Por ejemplo, Salmos, Proverbios, Job, Esther, Reyes, Crónicas, el profeta Daniel. ¿Sí? Que básicamente es que lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para el occidente del mundo no judío, para nosotros eso es el Antiguo Testamento. Si usted habla con un judío, él va a decir, Antiguo Testamento, ¿qué es eso? Eso no existe. Es el Tanaj. Cuando un judío, si usted alguna vez escucha a un judío y dice el Tanaj, es lo mismo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Punto. Para ellos es tan valioso como para nosotros también. ¿Por qué? Porque todas esas escrituras, hermano, hermana, dan testimonio del Señor Jesucristo. Todas. El profeta Daniel tiene pasajes
hermosos, tremendos, hablando del Mesías. El profeta Isaías habla cosas tremendas del Mesías. El profeta Jeremías. Todos y cada uno de los profetas en algún momento hablan acerca de Cristo. Entonces, mis hermanos, qué importante es que nosotros conozcamos que la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y lo que el pueblo judío le llama el Tanaj, tienen un gran valor. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No nos confundamos, ¿eh? Porque yo de repente he escuchado a gente que dice, no, es que la ley ya pasó. Sí, la ley ya pasó en el sentido de ¿qué? De que Cristo cumplió la ley. Pero es vigente lo que dice la ley. Ahora, gracias a Dios que el Señor Jesús llegó. Porque sin lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, no tendríamos ninguna posibilidad, hermano, miren, ninguna, ni así de chiquita. Simplemente calémosle con los 10 mandamientos. Nada más. Los 10 mandamientos, digamos, es una concentración de la voluntad de Dios manifestada en mandamientos para el hombre. Nada más. Le calemos con los 10 mandamientos y tronamos, hermano. Con los dos primeros. Tronamos. Sí. ¿Sí? O sea, ¿quién puede decir, híjole, qué tremendo? Gracias a Dios que el Señor Jesús nos cubre con su manto de gracia. En la cruz, Él recibió el pago de nuestros pecados. ¿Por qué nuestros pecados? Porque incumplimos la ley. Porque cuando el Señor dice, no matarás, pero alguien puede decir, hermano, yo no he matado. Ahorita espérate, vamos a ver. Y la mayoría. ¿Verdad? O cuando decimos, no desearás la mujer de tu prójimo. Y luego dice la hermana, ay, pues yo no deseo a las mujeres, yo nomás a veces le echo un ojo al vecino pero no dice ahí el vecino, ¿verdad? No, pero en esencia dice que tú deseas en tu corazón lo que la otra persona tiene. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en ese pecado de desear lo que el otro o lo de que la otra tiene? Llámese lo que sea, el carro, la casa, el pelo. Dice, ay, mira qué hermoso cabello tiene. Y yo ve nomás mis 3 greñas todas ahí, dice la hermana, ¿verdad? O el varón que dice, ve nada más, oye, qué precioso carro tiene, mira. Y yo aquí en esta bicicleta, en esta roñita que ando toda carcancha. O sea, y si nos vamos de uno por uno, hermano, ¿quién de nosotros? El Señor Jesús cumplió todo eso. Por ti y por mí. Con su obra, Él pagó para que tú y yo ya no pagáramos por nuestras violaciones a la ley. Colosenses, el apóstol Pablo dice que en la cruz de Cristo fue juntamente clavada con él el acta de decretos que había en nuestra contra. ¿Cuál acta de decretos? ¿De qué decretos habla? De nuestros pecados. En otras palabras, de nuestras infracciones a la ley. Es como cuando nos pasamos el alto, luego llega la fotomulta a la casa, ¿verdad? Y dice uno, ay, pero si yo no, ¿cómo no? Aquí está la fotomulta y usted tiene que pagar. Y tiene que pagar. Pues haga de cuenta que el Señor Jesús dice, pues tú te pasaste el alto, pero yo voy a pagar por ti. En términos llanos, sencillos, prácticos, eso es lo que el Señor Jesús hizo. Pero repito, tiene que pagar, ¿por qué? Porque la ley tiene vigencia. Si la ley no tuviera vigencia,
Entonces yo no me preocuparía, ¿verdad? Si la ley ya no tuviera vigencia, pues yo no me preocuparía por mis pecados, porque pues no está vigente. Si yo cometo una infracción y llega una fotomulta, pero luego dicen, es que ya las fotomultas, el reglamento, la ley que estaba con este tema de las fotomultas ya no está vigente. Entonces tengo que pagar. No, ya no pagues. No te preocupes, ya no. No es así lo que el Señor Jesús hizo. No es, no te preocupes, ya no pagues. No, yo pagué por ti. ¿De acuerdo? El Señor Jesús pagó por ti, por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos claro, hermanos, yo quisiera que quedáramos claro con esto. Concepto número 1. La ley, la palabra del Señor está vigente. ¿Quién la cumplió por ti y por mí? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús no vino a enseñar nada nuevo, sino vino a ¿qué? A cumplir la ley y los profetas. Vamos a ir a un tercer punto para concluir. Ahí mismo, en el verso 21 y 22. Capítulo de Mateo, capítulo 5, Mateo, versos 21 y 22. Dice la palabra del Señor, amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Eso dice la ley? Efectivamente, eso dice la ley. Fíjense, el Señor Jesús a partir de aquí retoma ciertas enseñanzas de la ley, pero ciertas enseñanzas que los fariseos o que los maestros de la ley habían enseñado de manera equivocada. Vamos a decirlo de manera corrompida, pues. Que lo adecuaron ¿a qué? A su estándar de vida. Es que miren, hermanos, la ley de Dios tiene un estándar de vida muy elevado, que ningún ser humano, a excepción del Señor Jesús, pudo o puede cumplir. Pero fíjense qué interesante está aquí el tema, ¿eh? Dice el Señor Jesús, a ustedes les enseñaron, los antiguos les enseñaron a ustedes, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dices, pues sí. A ver, y entonces esto aplica en el sentido de que yo puedo golpear a alguien, pero si no lo mato, ¿soy culpable de juicio? Pues según la ley, no. Esta ley no. ¿Por qué? Porque no lo maté. Te vamos a llevar a juicio. No, es que yo no lo maté. Pues casi. Pues no está muerto, ¿verdad? O sea, se presta a esas interpretaciones de que, como hoy en día, cuando a alguien le compartimos el evangelio, inmediatamente, ¿qué dice? Yo lo dije, hermanos, yo lo dije. Cuando me presentaron el evangelio por primera vez, yo dije, no, pero es que yo soy bueno. Yo no robo, yo no mato a nadie. Yo no he matado a nadie. Bueno, eso tú crees. El Señor Jesús explica en qué consiste esta situación. Fíjense, el verso 22, la autoridad del Señor Jesucristo, ¿eh? Vean con qué autoridad. A ustedes les enseñaron, verso 22, pero yo os digo. O sea, la enseñanza correcta no es lo que les enseñaron. La enseñanza correcta es esta. El Señor Jesús está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se ¿qué? Que se enoje. Uy, hermano. Pues ahí está más peor. Como dicen en mi rancho, quiera que se enoje contra su hermano. Es que mire, hermano, usted podrá decir, ay, el Señor nos pone un estándar todavía más elevado porque, pues si bien es cierto, yo no he matado a nadie, pero enojado, pues sí me he enojado. Y mucho. No más que lo vea y no, que ni se me ponga enfrente. O sea, el Señor Jesús dice, tú a lo mejor no has matado a nadie con tus manos, pero con tu pensamiento y con tu corazón le has deseado la muerte. Uf. ¿Quién puede hablar de eso nada más? El Señor, porque Él conoce ¿qué? Nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Sí se fijan?
Eso yo como hombre no puedo ver tus pensamientos, no puedo ver las intenciones de tu corazón, yo no las puedo ver, pero el Señor sí. Y entonces dice, pues no, ni siquiera lo tocaste, pero con la pura mirada lo mataste, ¿vale? No han escuchado esas expresiones que dicen, uy, si fueran pistolas sus miradas ya lo hubiera matado. Con la pura mirada. El Señor Jesús sabe que tenemos un problema en el corazón. Entonces, la enseñanza equivocada, ¿cuál era? Si tú matas a alguien, vas a ser llevado a juicio. Y entonces la gente se cuidaba de, de no matar a alguien, pues. O la otra, o la otra. Lo que hoy se le llama el autor material o el autor intelectual. Yo mando matar a fulano, pero pago para que alguien lo mate. En términos reales, ¿yo lo maté? Sí. No. Yo no apreté la pistola, yo no le encajé la daga. Ya lo hizo. A eso es a donde va el Señor Jesús. Técnicamente yo no lo maté, pagué porque alguien lo hiciera. Yo no soy culpable de juicio, según la ley. Sí, pero según la explicación que nos da el Señor Jesús, dice, no, sí, sí eres tan culpable como el que lo mató. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay odio y hay rencor. Vean lo que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, por prudencia, pero sustituya usted estas palabras elegantes por las montón de cosas que se dicen. Eso significa. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú maldices a tu hermano o a alguien, es como, delante del Señor Jesús, es como si tú lo mataras. Santiago retoma esta idea y dice que por un pequeño fuego hay arden, ¿sí? Gran ruina, ¿verdad? ¿Cómo inician? ¿Cómo inician los pleitos, las guerras? ¿Cómo inician? Por la palabra. Por un, pero vas a ver, de mí te vas a acordar, y de amenazas y de rencores, y luego amenazas y rencores que trascienden a generaciones. Hermano, miren, no vayamos muy lejos. Lo que está pasando hoy en Israel. Todos los pueblos que están alrededor de Israel, todos, incluyendo Egipto. Los egipcios en el año 60 o 70, si mal no recuerdo, tuvieron un presidente que dijo, fíjense bien, ahí está en la historia, no lo estoy inventando, ahí está en la historia. Ellos le declararon la guerra al pueblo de Israel. Y ese presidente dijo, nosotros vamos a terminar lo que Hitler no terminó. Lo declaró. Al poco tiempo, azotó el hombre. Eso está ahí en la historia. O sea, ¿de dónde viene ese odio a los judíos? ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la razón de ser del Estado palestino? Y yo sé que esto puede generar polémicas, pero ¿saben cuál es la razón de ser del Estado palestino? Eliminar, borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Esa es la razón de ser. No estoy aprobando la guerra, no. Pero para que entendamos la naturaleza de los conflictos. Pero Estados Unidos se está declarando. Es un tema ahí. Ahora, hermanos, fíjense ustedes, todos los pueblos que están alrededor, Jordania, son descendientes de los pueblos como los edomitas, los amonitas, que toda su existencia estuvieron peleando contra el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Nada más porque eran los hijos de Jacob. Nada más. Nada más. El pueblo del Líbano, ¿por qué? Porque son los descendientes de las 12 tribus de Israel. Nada más por eso. Porque si nos vamos más atrás, más atrás y más atrás, todos esos pueblos son descendientes ¿de quién? De Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo
no reconocido de Abraham. El rencor, hermanos, el rencor, ¿hasta dónde puede llegar? Mire, Ismael ya se murió. Para empezar, Abraham ya se murió. Abraham, Ismael, Jacob. Y aquí sus descendientes siguen en contra de los hijos de Jacob. Entonces, fíjense, hermanos, ¿hasta dónde puede llegar el rencor en el corazón de alguien? Por eso el Señor Jesús dice, cuidado, los gringos tienen una expresión para decir, cuidado, y dicen, watch out. O sea, ponte listo. Mi esposa tiene esa frase, ponte listo. O sea, aguas, porque si dejas que el corazón se te llene de odio, de rencor, de amargura, pueden pasar generaciones y les vas a transmitir ese odio, ese rencor. A los hijos, a los siguientes. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? La ley o lo que les enseñaron es no matarás. Dices, bueno, mientras yo no mate a nadie. No. El Señor Jesús dice, no. Porque el matar a alguien es la consecuencia del ¿qué? Del odio en el corazón de la persona. Por eso entendemos ahora lo que dice el Evangelio de Marcos. Regresamos ahí para concluir. Marcos capítulo 1, verso 22. Vean ustedes lo que dice. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñó la ley y los profetas como nunca nadie antes lo había enseñado. Como nunca. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hablaba no al intelecto, sino hablaba al corazón del hombre, sabiendo de dónde venía el problema. Cuando el Señor Jesús habla al auditorio que lo escucha, le habla no aquí, sino aquí al corazón. Entendiendo que de aquí vienen. El Señor Jesús lo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, de ahí sale. Y entonces el Señor Jesús habla con toda autoridad, ¿para qué? Para redarguir nuestros corazones. Se admiraban de su doctrina. Hermano, hermana, admírate de la enseñanza del Señor Jesús. Dale gloria a Dios por su palabra y por lo que Él nos enseña. ¿Sabes por qué son valiosos los evangelios? Por esto mismo. Porque recogen la enseñanza del Señor Jesús. Y que gloria a Dios el día de hoy llega a nosotros. Qué maravilla tener la palabra del Señor Jesús. Así es que, mis hermanos, veamos con ojos distintos la palabra del Señor en nuestras vidas. La enseñanza del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Qué me va a hablar el Señor a mí? ¿Qué me va a enseñar el Señor a mí? Amén. Porque Él habla ¿a dónde? Al corazón del hombre. Él habla a tu corazón y a mi corazón. Amén. Alguien puede decir, no, pero es que yo no mato. Reflexiona sobre lo que acabamos de escuchar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.